7 minutos. Juan Pablo Gabaza, buen día. Buongiorno, Monteiro, ¿cómo te va? va? Mira, estaba bien y me encuentro con una botella que tiene agua y está destapada. Y vos sabés que tengo un TOC que no lo tolero, no puede ser. ¿Qué cosa? Que Que tenga esté agua o que esté destapada, destapada. que esté destapada, pero además que tenga agua y esté destapada, porque esto si se cae, ¿qué pasa? ¿Se derrama? No, claro, sí. Bueno, voy a tratar de solucionarlo, pero ya entré mal. Dicen que muchas personas, más allá de que si se vuelca, más vale se... A mí también se me volcó un poco de agua acá en el termo, no pasa bueno, nada. Pero Lo que dicen es que al estar destapada entran algunos... bacterias, pero también tiene algo que ver con la onda del lugar. Bueno. En el agua. Bueno, muchos dicen eso, que si dejas Pero destapado como si fuera un vaso el vino con agua, que lo estás como aireando. que traes toda la mala onda del lugar y queda en el agua. Te juro que no voy a parar hasta no encontrar la tapa. Pero bueno, ya después me voy a ocupar. Cuando venga Pepe Frutos me voy a ocupar. Bueno, debe estar por acá. Y si no está por acá, está por allá. Seguro. Ya aparece. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué lunes? Bien, sí. Nos despertamos con la noticia del Niño Jorge. Conmovedora, si bien se lo veía de mejorado más vale. Sí. Pero bueno, la información de una muerte hasta que no llega, o sea, todo... Sí. Y aparte te obliga todo parece diferente desde el momento que dicen falleció. Claro, te obliga a repasar no solo su vida personal, sino la vida de nuestra provincia y nuestras vidas en torno al Niño Jorge. Y ahí se estaba tratando ahí un montón. en la montonera de recuerdos y memorias. Más vale lo que ha sido unánime y todos dicen, maestro de economistas, no solo de contadores, sino de economistas de La Pampa. Y sin definir si eso está bueno o está malo, claramente fue el que marcó una época que duró para siempre. Él fue el primer ministro de la Economía desde el regreso de la democracia, en ese gabinete con Marín gobernador. Era ministro de Economía, todavía no era ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no? No en sé. ese momento era de Economía. Ese Después cambió fue eso. fue variando, fue siendo de Economía y Finanzas, fue siendo de Finanzas, fue ministro de Hacienda. Bien. De todos modos, claramente tenía un perfil más técnico que político, que conservó durante toda su vida, pero ahí gestó lo que hoy naturalizamos los pampeanos y que nos quieren vender como algo nuevo en esta época, que es esto del déficit cero o el equilibrio fiscal. Ahí empezó. Jorge fue un militante de esa causa, si es que se la puede determinar así, que por supuesto le despertó tironeos y que así como por un lado lo llaman austero u obsesivo, como le dijo el gobernador, pijotero, otros le dicen pijotero o conservador, roñico, conservador que era, le tocó afrontar un conflicto gremial con la intersindical de los más sonoros que haya habido en los últimos tiempos. 30 días de carpa en el centro cívico. Claro, no daba el brazo a torcer. Pero a grandes rasgos, mirado con el diario del lunes, que sería el de hoy, lunes, claramente es el gestor de esa costumbre pampeana que se volvió así y que no es habitual en otras provincias. Eso incluye no endeudarse al pedo también, que es una reivindicación de la soberanía. Digo, por eso esa escuela no es necesariamente buena, no es necesariamente mala, tiene sus pros y sus contras, pero encierra definiciones que aún hoy tenemos. Punto 2, aunque nació en Caleufú, Niño Jorge es un santarroceño de pura cepa. Sí. Yo creo que es una representación del santarroceño promedio bastante aproximada. Ajá. También en su conservadurismo, en su cabroneo, si querés, y en su amor, decirlo así, por la ciudad, por querer una ciudad que en su mirada es de desarrollo, limpia, atractiva. Bueno, él fue posiblemente el mejor intendente que tuvo Santa Rosa. Lo destaca el propio Di Napoli. Sí, no sé si me sale decir el mejor. Fue el más importante claramente porque estuvo 3 periodos y en comparación con los otros intendentes que ha habido en la ciudad, fue el mejor. De algún modo Alcala. De algún modo es padrino de Copete Di Napoli. Fue el que más le dio algún empujoncito para que se animara, cuando Di Napoli era mirado muy de reojo por la estructura partidaria del bernismo en ese momento. Bueno,
Pero además de eso fue presidente del Banco de la Pampa y de la Universidad Nacional de La Pampa, que por supuesto son instituciones provinciales, pero recontra de Santa Rosa, afincadas en la ciudad. Tendría que sacar bien la cuenta, pero a grandes rasgos, yo no sé si no fue Jorge el dirigente político más votado, más elegido por el voto popular. Por lo menos en cargos ejecutivos. Nunca anduvo por los legislativos, Jorge. Viste que esa también es una marca de quién fue. Claro. Es raro. El ejecutivo hace, el legislativo legisla. Claro. Pero es raro encontrar algún dirigente político de fuste, incluso en La Pampa, que no haya pasado por algún legislativo, sea nacional o sea provincial, que son años, los que están en las intendencias o en las gobernaciones, saben que sus años legislativos son, entre comillas, de descanso. Bueno, Jorge se lo pasó en cargos ejecutivos, incluyendo la universidad y el Banco de La Pampa, que son cargos que tenés que laburar todos los días, tapar baches, cuidar problemas. Y también desde la vida política, Jorge va a ser muy recordado por los enfrentamientos con Berna. Bueno. Enfrentó a Berna en un momento muy, pero muy crucial para la provincia y también para el país. Berna lo cruzaba todo el tiempo a Oscar Mario Jorge siendo gobernador a través de sus ultrabernistas, sí, pero también también Jorge, se puso al hombro un momento político muy importante para la provincia de La Pampa. El otro día lo recordábamos y me parece que en algún momento mandé ahí un mensaje al grupo mientras hablaba Poli Altolaguirre. En la gestión de Oscar Mario Jorge como gobernador se hicieron 11.000 casas sociales en toda la provincia, que eso es una barbaridad. Sí, sí. Una barbaridad. Las hizo el gobierno nacional también, ¿no? Pero también convengamos que se comió todos los garrones porque no le reclamaba a Cristina la deuda que tenía Nación con la provincia. También en política hay que comerse esos sapos y entender que no reclamar una cosa es para que venga otra. Son cuestiones políticas. Y también logró que Cristina, acá en Santa Rosa, hable de la famosa calecita. Esto de decir que son siempre los mismos, Berna que se van subiendo y que son siempre los que mismos que dan vuelta. La política está llena de paradojas, vos sabés, y lo pensaba el Ningo, ¿viste esto que de Ortega y Gasset, El hombre y sus circunstancias? O que Maquiavelo... Él lo decía mucho. Maquiavelo definía que la política es, la fortuna y la virtud. La verdad es que nadie hubiera imaginado, por la personalidad y por la construcción política que Jorge se había dado a sí mismo, que fuera capaz de hacer lo que después la realidad lo forzó a hacer. Esto es, vos decías, chocó con Berna, pero no solo eso. La verdad es que el fin del marinismo lo provocó Oscar Mario Jorge en la interna de julio de 2007, cuando en una interna abierta Berna decide terminar con el liderazgo de Marín. Marín ya no era gobernador desde 2003, pero seguía siendo el líder del peronismo, y si no se le daba y era presidente del partido. El voto de gracia, fue presidente del partido. Claro. Bueno, Berna no se anima a enfrentarlo y decide que sea Jorge su delfín, y Jorge lo reventó en las elecciones. Con una maniobra muy estudiada por el bernismo, que fue abrir la interna del PJ, fue una interna abierta por primera vez. Podría votar cualquiera aunque no seas afiliado. Jorge le gana esa interna y también termina después enfrentando a Berna, cosa que no se hubiera imaginado de Jorge, porque no estaba en su radar, en su naturaleza, en su ADN, y sin embargo la circunstancia lo forzó, obviamente con el espaldarazo y el empujoncito del kirchnerismo que le dijo: este es tu enemigo. Berna decidió ser su enemigo, complotó contra Jorge desde la legislatura provincial y se generó ahí otra guerra del peronismo en la que, fíjate vos, ¿qué le decía Jorge a Berna? ¿Te acordás cómo lo corría en esa interna? Subiendo algo de las polleras de Cristina, que se querían subir a las polleras. Eso lo decía Berna, claro. Y Jorge le contestaba que Berna lo que quería era representar los intereses del petróleo, de la industria del petróleo y el negocio del petróleo. Y un tema que hoy mismo está rondando todavía en esas mesas con algunos actores que son los mismos. Sabría mucho más. Bueno, y además era un tipo que provenía de una mirada no ya conservadora, sino de haber sido parte del gobierno de la dictadura. Jorge fue funcionario del gobierno de la dictadura, no solo no se negó a irse, sino que se acomodó
cuando llegó el gobierno de la dictadura en la provincia de La Pampa, le dieron un cargo, lo aceptó, lo ejerció, siempre desde el punto de vista contable, técnico, pero ahí estuvo y nunca se arrepintió. Y después tuvo un paso, ¿te acordás? Su función durante la etapa de tierno intendente. Fue ambigua, dudosa, fue y vino, se mandó una barbaridad de decir que las manifestaciones masivas en realidad eran 80 personas, no sé qué número dijo, pero sí. Pero se mandó un moco tremendo que quedó también pedaleando en el aire políticamente. Después eso pasó. Tierno no era un santo de su devoción particular, Jorge, le tocó lidiar con Tierno como intendente justamente porque Berna también se había ocupado de generar ese daño y esa rispidez, que esté uno y que esté otro. Claro. Y bueno, ese es el Ningo Jorge, que era un tipo que le gustaba el boxeo, el buen whisky, tengo entendido. Y era cabrón también. Y era cabrón. Y también las conferencias de prensa extensísimas de más de todo. 1 hora, y a la hora de la siesta. Siempre recuerdo que las conferencias de prensa que llamaba Oscar Mario Jorge para hablar de algún tema eran a la hora de la siesta. Era el momento. Muchos decían que Oscar Mario Jorge no era de levantarse muy temprano. Que llegaba a casa de gobierno 9:30, 10. No entonces, era Berna. No era Berna, que a las 7 de la mañana te estaba llamando. Llegaba a 9:30, 10, entonces para las 2 de la tarde recién había arrancado la mañana. Entonces llamaba a una conferencia de prensa 2:30 de la tarde. ¿Y te acordás de algún ministro de Hacienda de Jorge? Sí, estuvo Sergio Violo. Sergio Violo, que me lo crucé los otros días hace una semana, y estuve hablando con él un ratito, porque coincidimos que estábamos corriendo los dos, y hacía un montón que no lo veía, y le pregunté qué estaba haciendo. Lejísimo de la política, lejísimo de la rosca, lejísimo de todo lo que tenga que ver con la construcción política. En general, esas escuelas técnicas también se encuentran en el camino muchas personas que cumplen funciones políticas que miran la política de reojo, ¿no? Le pasó a Jorge. Bueno, Jorge Varela era uno de sus hombres más fuertes en el gabinete. Y en general, como dijo Veró McLennan en esa biografía que tenemos construida del Ningo Jorge, sus gobernaciones fueron opacas. La verdad es que no tuvo grandes méritos que lo vayan a recordar por las gobernaciones en sí, e incluso su construcción política cuando le tocó ser líder, o relativamente líder, porque yo interpreto que nunca llegó a ser un gran líder, estuvo renga. Con todo el apoyo del gobierno nacional, con Cristina Fernández de Kirchner en la cresta de la ola viniendo a apoyar a su candidato en La Pampa, no pudo, porque hubo también errores estratégicos. En esa interna del 2015 el PJ se lo llevó puesto y bueno, no terminó de coronar lo que podría haber sido un legado. No, Jorge en ese sentido no dejó un legado, sí en los otros que estamos diciendo, ¿no? En esta escuela económica del equilibrio, de la austeridad, y en ese camino me parece que hasta le tocó, esto lo estoy rememorando ahora, por ejemplo, inaugurar el canal de la cooperativa, ¿verdad? Que fue el primer canal de televisión por cable de una cooperativa en base a la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Si mal no recuerdo, fue en el 2009 y Cristina participó virtualmente. Estuvo Neosetti y creo que estuvo el gobernador Jorge ahí. Era Víctor algo Hugo Morales también de alto contenido en ese momento. Bueno, 2 temas que le quedaron también a Oscar Mario Jorge es el autódromo y también el megaestadio. Yo recuerdo que ese tiempo de Oscar Mario Jorge y la construcción del megaestadio, que también el propio Varela lo involucró judicialmente. El megaestadio ya venía de estar paralizado. Pero se lo puso al hombro, y yo recuerdo que en su momento cuántas reformas le iban a hacer a ese techo que nunca se ponía, y que iba de un lado, iba del otro, que contrataban a una arquitecta, a un arquitecto, a un grupo de arquitectos que nunca se terminaba, y finalmente por lo menos en la gestión, en las 2 gestiones de Oscar Mario Jorge, fue más un clavo en el zapato que otra cosa. Como trabajadores de Canal 3, en una época donde también estaba Oscar Mario Jorge como gobernador, se logró algo histórico, inédito para el canal,
una recategorización de 80 personas, nunca había pasado eso en la historia del canal, de Canal 3 en ese momento, y lidiando como trabajadores con Raúl Ortiz, que era el secretario general de Oscar Mario Jorge. Y hombre fuerte también. Hombre fuerte de Oscar Mario Jorge, que pretendía hacernos entender que lo que nosotros queríamos impulsar era una desestabilización económica del gobierno de Oscar Mario Jorge, porque nosotros pretendíamos pasar a planta permanente con concursos. Esos concursos se lograron después de mucha lucha gremial, pero también con mucha negociación de parte del gabinete de Oscar Mario Jorge, que era poco permeable para las negociaciones paritarias. No era tan fácil negociar en esa época. No solo paritarias, era bastante terco el hombre. En un momento él aclaró que él no se sentaba arriba del portafolio lleno de plata, que él cuidaba los recursos de la provincia, y creo que ahí surgió eso de la famosa frase: no soy pijotero, yo cuido los recursos de la provincia. No era tan fácil en esa época, pero bueno, también era lo que tocaba tanto al gobierno como a los trabajadores. No eran momentos donde se podía relajar uno y decir, bueno, vamos a salir ilesos de esto. Había que enfrentar la cosa. Su perfil cabrón surgió mucho en el 2003, cuando Marín tiene que decidir quién es su sucesor. Marín no es que lo decidía a dedo, sino en base a las presiones y a la correlación de fuerzas que en ese momento tenía dentro del peronismo. Por supuesto que termina eligiendo a Berna, incluso a su disgusto, pero no le quedaba otra, y quedaron fuera de juego Baladrón, Mediza y sobre todo Jorge. Cuando a Jorge, después de que Marín eligió a Berna como candidato a gobernador del peronismo, cuando a Jorge lo llamaron en los días siguientes para pedirle que volviera a ser candidato a intendente en el 2003, claro, eso ocurrió, los mandó a la mismísima mierda, recontra caliente, bueno, y eligió correrse. Se corrió, lamentablemente, para Santa Rosa, porque vino ahí la gobernación de Néstor Alcala, que fue pésima, y Jorge terminó en el Banco de la Pampa, designado por Berna, y ahí se genera una nueva conversación, un nuevo vínculo, un nuevo acuerdo que terminaría con el marinismo. Ay, bueno, la historia pampeana, resumida en 4 o 5 minutos, pero bueno, ameritaba también repasar esto, porque hoy se conoció el fallecimiento de el ex gobernador y ex intendente Oscar Mario Jorge. Las 10:05 de la mañana, Maxi Nicoletti en el control central, Paola Torres en la producción, Valen Quintero en el canal de YouTube. Ya se hace cargo de los controles de Radio Kermés la india Agustina Azcárate, y suena en unos minutos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Chau Maurito, chau PTM. Auspicia Informativo Farco. María es